Arratsaldeon, ongi etorri guztioi, eta orain ja zuekin Pascu eta Rodri destripando la historia. Hola Morevieta, ¿cómo estáis? ¡Bien! Bueno, somos Pascu y Rodri destripando historia. Yo soy Pascu. Yo soy Rodri. Y estamos aquí con Pikachu, Amorebieta cuarto, que está por ahí también. Y vamos a disfrutar un poquito de esta noche. Bueno, noche, está este ratito con vosotros, donde vamos a daros... Es de noche ya. Es de noche. No veo fuera, pero creo que es de noche. ¿Aquí se hace de noche? Sí, ¿no? Está bien. Vamos a estar aquí un ratito con vosotros contándoos lo que es nuestra experiencia, porque a lo mejor hay gente que no nos conoce y pues esto es una charla divulgativa para todos. Y luego vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas donde ahora mismo no os vemos porque tenemos los focos, pero alguien de la organización irá pasando por los que tengáis dudas y podréis tener una pequeña charlita con nosotros. Vale, aquí hay gente que no nos conozca, que haya acabado aquí de casualidad. Levantad la mano, aunque no os veamos. Pero Yo sí, os veo. Sí, aquí bueno, hay gente que nos... hay gente, ¿no? Está bien. No pasa Bueno, nada. nosotros nos dedicamos a hacer canciones como las que habéis estado escuchando en este último rato, con vídeos musicales hechos con dibujos animados. Empezó un poco distinto, empezaron siendo unos dibujos en una pizarrita, fueron evolucionando hasta lo que habéis visto hoy, que son estos vídeos que tenéis aquí detrás, pues con cada vez más animación y con todo en un tono de humor pues un poco absurdo muchas veces, ¿no? También cada canción con estilos de música distintos, dependiendo del personaje del que hablemos. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Pues un poquito de historia de esto. Ahí está. Bueno, Rodri y yo nos conocemos desde el colegio, además era colegio desde que tenía primaria, secundaria, bachillerato, así que era full colegio. Y Rodri y a mí siempre nos han gustado los musicales. Rodri es músico, toca el piano, ha estudiado música, ha estudiado muchas cosas. Y juntos pues nos poníamos con nuestros amigos a cantar y de ahí surgió una pequeña semillita. Años después, pues cada uno estudiamos nuestras cosas. Yo estudié audiovisuales, un año de tele, pues no sé qué, y Rodri estudió nunca sé cómo se llama. ¿El qué? Lo de tocar el piano. A ver, yo estudié música desde chiquitajo, pues muchas cosas distintas. Luego empecé magisterio, luego lo dejé, luego hice un módulo de sonido, lo terminé. Y estudié en la Universidad de la Vida. Ahí está. Y eso es esto es la Eso Universidad es de lo de la la Vida. música, ¿no? Lo de la Universidad de la Vida. Bueno, después de esto, Rodri pasó a hacerse un canal de YouTube como escaparate. Esto cuéntalo tú, que lo cuentas siempre mejor. Lo de escaparate. Sí, hubo un momento cuando yo terminé sonido, 1 o 2 años después, cuando me di cuenta de que no me estaba comiendo un rosco laboralmente, dije, bueno, voy a hacerme esto del canal de YouTube, voy a empezar a producir canciones con amigos, gente cercana, para ver si alguien ve esto y dice, jolín, este chico graba cosas mínimamente bien, quiero contratarle y grabar con él. Así yo conseguí algo de trabajo y seguía practicando, ¿no?, las grabaciones, las mezclas y todo esto. Poco a poco empecé a hacer yo mis vídeos y al final me di cuenta de que había habido 2 vídeos en concreto que eran los que habían funcionado mucho mejor que el resto. Y eran los 2 vídeos que salían un poquito más de lo que era hacer una simple versión de una canción y ya está. Eran los 2 vídeos que eran un poco más originales, que había yo aportado un poco pues mi creatividad a hacer algo distinto. Y empecé a ver YouTube más como una plataforma de entretenimiento en la cual yo podía crear mis creaciones y compartirlas con la gente y que bueno, y que al final no fuera una forma de buscar trabajo, sino que fuera mi trabajo. Evidentemente era un poco idílico todo porque era muy complicado. Pasó un año, yo seguía haciendo mis vídeos, el canal iba creciendo pero no generaba un duro, tenía que compatibilizarlo con otros 2 trabajos a la vez. Y después de 3 años hubo un momento en el que le dije a Pascu, que él salía en los vídeos desde el principio o estaba detrás de las cámaras ayudándome con la cámara o con los vídeos o con la corrección de color, cualquier cosa. Y al final hubo un momento en que le dije, oye, me gustaría que diéramos un paso a hacer los vídeos juntos, a ser más la cara visible de este canal, que no sea solo mi canal de producciones que hago con diferentes personas, sino que sea claramente Pascu y Rodri, los 2 colgados estos, que hacen vídeos chorras en YouTube, bueno, con canciones. Y ahí surgió un poco la semillita donde hicimos un par de vídeos rarunos. Fueron un fracaso donde absoluto. Comíamos jabón y cosas raras y al final
terminó apareciendo lo que es la semillita y lo que era Destripando la Historia, que es el primer Destripando la Historia de San Valentín, en el que nosotros nos hicimos una pregunta, en plan de, ¿de qué hacemos un vídeo tal de San Valentín? Porque la gente se cree que San Valentín se lo ha inventado el Corte Inglés y es como, mentira. Se lo han inventado los romanos, estaba ahí hace mucho tiempo. Y entonces dijimos, pues vamos a contar esto y vamos a contarlo además en una pizarrica. Así no tenemos que salir a grabar con gente y ver a la gente, que no nos gusta. Y entonces, es mentira, nos cae muy bien la gente. Pero teníamos un trabajo en el que teníamos que ir grabando, encontrando localizaciones y dijimos, jo, qué cómodo en una pizarra, aquí unos monigotes. Sí, realmente la pizarra, sobre todo, igual no el primer vídeo, pero en el segundo vídeo que hicimos de Destripando la Historia, que fue el de La Bella y la Bestia, realmente nos dimos cuenta, yo creo que en ese momento, del potencial de la pizarra. Porque hasta ese momento fue como, mira, vamos a dibujarlo. Pero para el segundo vídeo, cuando era lo de La Bella y la Bestia, dijimos, vamos a hacer una especie de vídeo musical de La Bella y la Bestia. Empezamos a pensar cómo hacerlo y era como... pues yo me he visto de Gastón y buscamos a un tío, claro, le maquillamos y no sé qué. Pero había que buscar tantas localizaciones espectaculares para hacer algo así que era inviable para nosotros, que no teníamos un duro y que no teníamos unos recursos como para hacer nada parecido. Y entonces fue cuando dijimos, jolín, con los dibujos y con la pizarra podemos irnos a un castillo, podemos irnos a un bosque, podemos hacer una bestia, un montón de cosas que para hacerlas cutre con un maquillaje y unas prótesis ahí mal hechas, pues mejor lo dibujamos, ¿no? Claro, entonces fue un poco la semillita ya desde San Valentín. Empezamos la canción más sencilla del mundo con un ukelele y unos monigotes de un círculo y 4 palitos que hacían gracia y un conejo que salía así y la hilará que nos colaba por ahí, cosas de esas. Y entonces eso es lo bonito y lo decía esta mañana, pues también lo comentaba un poco en plan, es lo bonito de Destripando la Historia, que hemos empezado con lo mínimo, que es el ukelele y los palitos, y hemos ido subiendo hasta llegar a donde estamos ahora. El último vídeo que hemos sacado es de Gilgamesh y pues poco a poco yo estoy aprendiendo animación, Rodri cada vez se curra más las cosas, estamos dando conciertos, estamos dando cosas. Y esto es una cosa, por ejemplo, que es una de las cualidades de YouTube, que es que te permite que la gente te siga en un proceso de aprendizaje que te va acompañando, ¿sabes? Porque no sé cuántos de vosotros, por ejemplo, nos conocéis desde la pizarrita. Claro, yo supongo que ni siquiera vosotros sabíais a dónde iba a llegar a esto. Yo tampoco, ¿sabes? Era como, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, entonces ha sido un proceso muy bonito, debo decir. Una ventaja que tiene YouTube es que cuando tú ves a un creador en YouTube, tampoco esperas un nivel de producción de Disney o de Netflix. Esperas que es una persona que en su casa está intentando sacar adelante su contenido. Eso éramos nosotros, 2 personas que estábamos haciendo lo que nos gustaba. 14 horas al día a intentar hacer nuestros dibujitos y nuestras canciones. Que al final, además, es súper curioso porque empezamos dedicándole el tiempo que nos gustaba, a lo mejor tardamos en grabar el vídeo un día y la canción, componerla una semana tal, y al final esos tiempos han ido aumentando y seguimos subiendo los vídeos, ¿sabes? Y es como que nos gusta trabajar de esto y nos permite la plataforma poder trabajar de esto con nuestros tiempos y con la gente confiando en esto, ¿sabes? Porque nos han ido acompañando poquito a poquito a pesar de los cambios que ha habido. Evidentemente ha habido altibajos. Ahora os contamos un poco cómo fue el procesillo, ¿no? Sí, o sea, para terminar un poco, lo que buscaba decir yo es que YouTube al final te permite subir un contenido que no tiene que pasar por ningún estándar de calidad, como sería si Netflix te dice, oye, hazme unos vídeos de canciones musicales. Si les hubiéramos empezado a hacer vídeos en una pizarra como los hacíamos al principio, enseguida habrían dicho, esto es una mierda. En cambio, en YouTube pudimos empezar a hacer eso, pudimos empezar a aprender otras formas de hacerlo y avanzar hasta el final, llegar a hacer un contenido que sí que perfectamente a lo mejor podríamos empezar a pensar en elaborarlo un poquito, llegar un poquito más lejos para poder adaptarlo a una plataforma como Netflix, por ejemplo. Sí que hubo o sea, hemos tenido como varios cambios, ¿no? Empezamos primero con los cuentos, destripábamos cuentos de Disney, nuestra vida se dedicaba, veíamos una peli de Disney y decíamos, ¡guau, la destrozo! Y luego dijimos, venga, pues ahora superhéroes, que son historias, y ahora mitología, que son historias, películas son historias, porque si dices destripando la historia, ¿qué es una historia? Todo es una historia. Al final lo puedes destripar todo. Y eso está muy guay porque nos ha dado mucha capacidad de ir explorando un mogollón de temas hasta donde estamos ahora, estamos ahora, que hemos hecho Gilgamesh, que por ejemplo eso no se lo esperaba a nadie. Quiero decir, a los que lo hayáis visto es como, ¿han hecho Gilgamesh? ¿Quién es Gilgamesh? Pero qué ritmazo, cómo mola este tío, es muy divertido. Pero es esa confianza también que tenéis. Y es una cosa que dábamos decíamos en una charla hace poco,
donde nos habíamos dado cuenta de que sin querer, Destripando la Historia tiene como un valor divulgativo sin querer. Porque nosotros lo que hacemos es una canción de coña, unos dibujos animados, porque nos gusta y nos gusta entretener a la gente. Sí, esto efectivamente para nosotros, y esto a mí me gusta dejarlo bien claro porque para mí es como que lo tengo tan Ahí claro estamos. en la cabeza. A mí, sí, aquí estamos un poco más separados. A mí la historia no es algo que me apasione y es muy típico que hay mucha gente que nos sigue o que viene y que nos dice ¿quién de los dos es el que ha estudiado historia? ¿Quién es el apasionado de la historia? Y yo digo, pues mira, no sé, a mí lo que me gusta es hacer canciones con mi colega. Entonces, a mí me gusta entretener, que os lo paséis bien escuchando las canciones y evidentemente no mentir, no inventarme el contenido que está ahí dentro. Si te estoy hablando de Zeus, voy a documentarme y te lo voy a contar bien. No voy a poner a inventarme cosas para hacer que quede más bonito. Voy a exagerarlas, voy a intentar que queden lo más divertidas posibles, pero no me lo voy a inventar. Voy a simplificar, pero no a inventarme Claro, nada. entonces, a mí sí que me gusta mucho pues esto, de estás por la noche, abres una página de Wikipedia y ya empiezas a pinchar todos los enlaces, 20 enlaces ahí, 20 pestañas y tú ¡ah! Y vas pasando de uno a otro. Pero es increíble que haces estos vídeos y de repente llega un tío, una tía y te dice yo soy profesora de instituto y le pongo vuestros vídeos de historia a mis alumnos. Y tú. O antes, estamos en la firma, quiero que sepáis que he aprobado historia gracias a vosotros. Y tú. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes? No, me vi el vídeo de Hestia y aprobé el examen y tú. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Y es como que tiene un valor del que no nos habíamos dado cuenta y mola un montón. Y luego ya, hablando un poquito de evolución, que nos habíamos quedado ahí, sí que hemos tenido como mucha evolución a nivel musical, que os puedo hablar mucho más de ello, pero también ha habido una evolución poco a poco de los dibujitos hasta que hubo un punto de inflexión que es como un dato curioso, ¿no? La mayor crisis existencial que hemos podido tener, que es cuando dimos el paso importante de una pizarra a dibujos en digital, que no eran animación, eran diapositivas. De hecho, esto es como el paso intermedio donde no llega a haber animación, sí que hay un poquito, pero es más como una especie de presentación de imágenes, ¿no? Entonces, eso lo contabas tú esta mañana y lo contabas muy bien, además. Sí, bueno, fuimos avanzando de pasar nuestra primera experiencia con digital, que no eran más que dibujos hechos en el Photoshop, uno detrás de otro. Cuando hacíamos la pizarra, aunque no hubiese animación, había un elemento en la pantalla todo el rato que se estaba moviendo, que era la mano de Pascu. Ese movimiento te hacía olvidar un poco que estabas viendo un montón de imágenes estáticas, porque ibas descubriendo el dibujo mientras Pascu lo iba. Pasamos a digital, lo que pasaba es que el dibujo desde el principio estaba, no ibas descubriéndolo y la gente se encontró, y con razón, con que estaba viendo una imagen fija con mucha menos actividad en la pantalla de la que había antes. Yo tampoco dibujaba cosas tan bonitas ni interesantes como para decir. No había animación, había de vez en cuando, a lo mejor sí que en un mismo dibujo Pascu cogía y cambiaba pues, un brazo que lo había dibujado así, lo dibujaba así y lo ponía uno detrás de otro y parecía que el brazo se movía, pero no era animación, era dos dibujitos uno detrás de otro, era un poco stop motion, ¿no? Como he dicho esta mañana. Claro, sí, era una diapositivas así. Y poco a poco fue avanzando él en la parte de animación, aprendiendo más de animación, cambiando a utilizar otro programa distinto y empezando a hacer ya animación pues al estilo tradicional. Nos topamos con ese bache donde un montón de gente dijo, ¿qué habéis hecho? Tal, volved a la pizarra, tal. Pero en esa parte era como, jolín, nosotros confiamos en lo que hacemos, creemos que vamos a salir de aquí en el plan de... ¿Por qué hicimos el cambio a digital? Pues porque yo, por ejemplo, en la pizarra, yo me sentía como muy así, me sentía aprisionado, ¿sabes? En plan, te tenía la pizarra, yo dibujaba, no podía tocar las cosas, no podía arreglarlas, tenía que hacerlo del tirón. Yo tampoco tenía unos conceptos de dibujo tan fuertes como los puedo tener ahora, entonces me frustraba un montón y yo necesitaba dedicarle su tiempo, estudiar lo que hacía. Y era como, para mí a nivel profesional, yo necesitaba salir un poco de ahí. Sí, también y al final hemos llegado donde estamos por creer en eso, precisamente. A nivel profesional, precisamente, somos dos personas que queremos intentar poder estar al máximo nivel de lo que es nuestra profesión. Entonces, yo creo que ambos también con eso buscábamos, bueno, sabíamos que por ejemplo, la pizarra era un tipo de contenido que en YouTube funcionaba, que podía, bueno, seguir viéndolo cada vez más la gente, pero no era un contenido que fuese, o sea, que no era un contenido profesional, o sea, si te paras a pensarlo, ¿no? Rodri siempre dice, o sea, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien, quiero decir, y no hacer las cosas en plan de, vamos a sacar el dinerillo.
No, es como, jolín, a mí me gustaría hacer dibujos animados, me gustaría hacer un videojuego, me gustaría hacer una peli, me gustaría hacer un parque de atracciones. Entonces, yo necesito avanzar, ¿no? Para poder hacer el parque de atracciones de Amorebieta, ahí fuera, con la montaña rusa y Zeus. ¿Qué pasa? Entonces, necesitamos como ese proceso y creer en ello, y al final creímos mucho en ello, y después de hacer el primer vídeo digital hicimos el segundo. Y nos encontramos con que en México, por ejemplo, nos dieron una bienvenida que flipas y la gente lo aceptó un montón, y una vez más volvisteis a acompañarnos de la mano a el digital y a hacer nuestras cosillas. Y eso es un poquito la historia de cómo lo hemos ido viviendo y la filosofía que tenemos de lo que es nuestro producto, en plan, y todo lo que vamos haciendo, nuestros librillos, los conciertos, que son como productos más que vamos haciendo nosotros, que nos gustan, que esperamos que os gusten a vosotros, que lo disfrutéis. Yo creo que el resumen es que dentro de nuestras capacidades intentamos llegar siempre al máximo que podamos, siempre que nuestros recursos y capacidades, como acabo de decir, nos lo permitan. Entonces, nos faltaba muchísimo por aprender a la hora de hacer dibujos animados. Pascu está aprendiendo cada vez más para poder exprimirse al máximo y dar eso. Los conciertos, teníamos claro que no queríamos hacer unos conciertos en los que plantásemos aquí un piano, fuéramos nosotros dos, cantásemos algo. No, queríamos ofrecer un concierto que cuando lo vieseis dijerais, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Con 15 músicos detrás y algo bastante bestia. Claro. Con los libros intentábamos que también fuera un producto aparte, muy bien pensado desde el principio y totalmente independiente de los vídeos. Y con la parte musical, por ejemplo, que antes has mencionado, que nos hemos centrado en la animación, igual el crecimiento no ha sido tan evidente como en los vídeos, porque igual más desde el principio, cuando ya estábamos en pizarra, ya había producciones más grandes, orquestales y cosas así. Sí. Claro, va a velocidades distintas. Yo creo que es cierto que cada vez me van sonando mejor, o espero, es lo que intento. Y también es cierto que lo que sí que hemos podido cada vez más, porque cada vez hemos podido disponer de más recursos, es de contar con mejores músicos para las grabaciones, como por ejemplo, yo que sé, la canción de Hércules, la volvimos a regrabar las pasadas Navidades, y cuando la habíamos hecho hace 3 años, era una canción que se había grabado el bajo por nuestro bajista y el resto de instrumentos los había hecho yo, programándolos por ordenador, tocándolo yo, lo que fuera. En cambio, cuando la hemos regrabado, hemos podido regrabarlo con coristas, con los vientos de verdad que vienen con nosotros a tocar en los conciertos, la batería la regrabamos otra vez, el bajo lo volvimos a grabar y ya es una canción grabada un poco a nivel top y no como la tuvimos que hacer en su día porque no teníamos esos recursos. Entonces yo creo que hemos ido avanzando poquito a poco en ambas cosas, tanto en animación como en música, hasta el final poder tener lo que tenemos hoy y seguiremos avanzando en lo que podamos y optimizando el contenido cada vez más. Esto es un poco ya como broche, yo creo, porque antes ha venido un chico a preguntarnos en plan y decía, ¿qué consejo dais para alguien que quiera empezar? Pues también con la música, hacer vídeos y no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo que me he dado cuenta desde hace mucho tiempo es que nadie sabe aprendido por mucho talento que tengas y que la única clave, y es la suerte que hemos tenido nosotros una vez más de estar con vosotros en el camino, es hacerlo todos los días, hacer todos los días lo que te gusta hasta que al final llegues a donde quieres llegar. Es como la moraleja. Sí, yo antes lo he explicado, ¿no? Como que al final tienes, pues, yo qué sé, si yo hago 10 canciones, sé que de las 10, una, aunque yo ponga mi mayor esfuerzo en todas, una suena muchísimo mejor que las demás. Luego hay 2 que suenan bastante bien. Luego hay otras, 3 que suenan normales, 2 que igual no he encontrado la forma de hacer que suenen bien, y una que a lo mejor, por más que me esfuerzo, cuando me estoy mezclando la suena como el culo. Pero tienes que sacarla de ahí. Pero ya está, pero eso vas avanzando y cada vez la que suena mejor de todas, cada vez te va sonando mejor. Hay que hacer y practicar, igual que al dibujar, en la música, en las grabaciones, a la hora de hacer vídeo, en todo este sector. Al final la práctica y repetir las cosas es muy importante. Cuanto más lo haces, más conciencia tomas de lo que estás haciendo y eres capaz de hacerlo mejor. Sí, que nos vendan que con esto se nace, esto se trabaja. Bueno, y con esto vamos a dar paso al turno de preguntas, donde van a ir pasándoos un micro, vosotros levantáis la mano y os lo irán pasando, ¿vale? Vamos a estar un ratito también con vosotros para que nos preguntéis. Como dato, vamos a contestar las típicas preguntas que nos soléis hacer siempre, pues para que no las tengáis por qué preguntar, ¿vale? La primera, la más fácil, es ¿cómo nos conocimos? Pues ya os hemos dicho en el colegio. Otra que soléis preguntar es ¿por qué está el la, y lara y el conejo? Casualidad, pues apareció el conejo por ahí y lo dibujamos, no tiene como un sentido filosófico. Nos preguntáis mucho también
¿cuál va a ser el próximo Destripando la Historia? No os lo vamos a decir. Nos preguntáis también, ¿haréis el Destripando la Historia de no sé qué? No os lo vamos a decir porque tampoco lo sabemos, porque vamos eligiendo poco a poco entre, pues diría, decenas o centenares de ideas que podríamos tener. Entonces, si nos preguntáis, ¿vais a hacer el Destripando la Historia de no sé qué? Pues puede que sí, dentro de 8 años. Claro, no lo sabemos porque el mes que viene, nunca se sabe. planteamos los vídeos como con muy poca antelación. Terminamos uno y decimos, venga, según más o menos lo que queráis, tal. Entonces, ¿vais a hacer el Don Quijote de la Mancha? Pues, sí, no lo sé. Entonces, si me decís, ¿vais a hacer el de Pikachu? Pues sí. ¿Vais a hacer el de Gundam? Pues no lo sé. Claro, es que no lo sabemos. Entonces, esa pregunta siempre va a ser la misma. Y por lo demás, nos vemos, pero confiamos en que alguien nos pase el micro y hagáis vuestras preguntitas, ¿no hay ¿vale? más preguntas frecuentes? No, y si las hacen, pues se les contesta. Y ya está. Adelante, chicos. Listo, no vemos nada, no sabemos dónde está. Que hable la persona. Buenas. Yo veo un poco. Hola, quería preguntar, ¿le echáis muchísimas horas a leeros todas las mitologías y demás? O sea, ¿lo leéis diariamente o cada vez que vais a grabar uno? Yo sí, a mí me gusta, porque me meto en mi página friki de cosas griegas o de lo que sea y de vez en cuando le echo una leidita, voy apuntando cosas y cuando decimos, venga, vamos a hacer el de Hermes, por ejemplo, pues de repente tengo ahí mi lista y voy estudiando, a mí me gusta mucho. Entonces luego ya se lo paso a Rodri lo mastica un poco y dice... A mí, yo soy sincero con esto, a mí me da muchísima pereza. O sea, yo disfruto sentándome cuando ya hemos organizado la información. Yo cuando Pascu empieza a poner y copiar y pegar un montón de información, sí, porque esto es la historia que No lo vamos a puedes contar. mirar, es como... Sí, yo es como, pero ¿para qué me pones tanto? Si vamos a poner 2 frases, si es que con lo que ponen en los primeros 2 párrafos ya te puedo hacer un resumen en 2 frases de toda esta historia. No hace falta que sepas que el enano que le regaló no sé qué, se llamaba no sé quién, que no lo vas a decir. Entonces a mí esa información es como, si yo quiero informarme más, lo hago, pero para el trabajo que estoy haciendo en este momento no necesito tanta información. Entonces a mí cuando Pascu busca tantas cosas me pone muy nervioso. Yo prefiero que él lo ponga todo ahí. Yo le digo, venga, 10 puntos. nos ponemos a hacer unos puntitos, resúmenes, que van a ser nuestra canción. Normalmente suelen ser 10, que los llamamos los puntos. Los 10 y los puntos esos, digo, vale, bien, aquí hay que contar que es el dios de no sé qué, de no sé cuántos y tal. Bien. Y me prefiero ponerme a hacer la letra. A mí sí me sirve, a mí me sirve porque luego para los dibujos así tengo como noción de cómo rellenarlo. Claro, cuanto más información tenga, a mí sí que me vale. Eso evidentemente tiene mucho sentido, porque si Pascu tiene que dibujar al enano ese, pues a él le interesa saber si el enano ese vestía de rosa, llevaba un hacha o no sé qué. A mí en la canción, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, no puedo mostrar eso de ninguna forma. También he dibujado a Zeus azul, ¿sabes? En ningún sitio pone que sea azul. Ya. Pero ¿yo qué hago? ¿Hago un coro que diga azul? ¡Azul! Es que no hay nada que pueda hacer. Bueno, más preguntas. Hola. Estoy de acuerdo con Rodri, con Pascu, con lo de los detalles. Primero, porque si no los tienes, no tienes de dónde escogerlos. Claro. Y segundo, quería preguntar, ¿cómo exactamente, con respecto a la mitología, escogéis qué versión de la historia contar? Porque la mitología al final tiene 27.000 tipos de... Aquí uno hizo esto, pero el autor siguiente te lo cuenta de la otra manera. La más turbia que haya, la más chunga, la más rara, con más sangre y cosas disparatadas que pueda haber, esa es la buena. Leemos todas, al menos me las leo yo. Él lee todas. Leo todas, veo cuáles cuentan más o menos lo mismo e intento hacer una mezcla. Por ejemplo, en el vídeo de Gilgamesh hay cosas que... No, en Gilgamesh no, pero en el de Ares hay cosas que solo cuenta un tío de los acadios y no sé cuántos. Digo, pero es interesante. Y lo meto, cuanto más turbio mejor. Entonces lo que intentamos es como darle sentido al universo Destripando la Historia, ¿sabes? En plan de que no haya una falla en plan de... aquí dijeron no sé qué, aquí dijeron no sé cuántos. Que las hay. Algo ahí, por ahí. Pero intentamos darle sentido haciendo como una versión que conjugue las cosas más chulas. También tened en cuenta que tenemos que simplificar mucho, no, infinito. Porque historias que puede haber información para aburrir, muchas veces, como he dicho antes, van resumidas en 2 líneas. Entonces, claro, te viene un historiador que sabe mucho y te dice, esto no es del todo exacto, porque lo que pasó fue esto. Y es como, compañero, ya sé que no es exacto, es que son 2 frases. ¿Dónde fue? Me quieres contar un libro entero. Fue en Gilgamesh, nos escribió una profesora en plan de... Es que aquí habéis dicho que es no sé qué, es así. Y de repente nos pone un tocho, teníais que haber dicho esto. Y es como, tronca.
¿Cómo lo pongo? No, es Acadio, no sé qué, no sé cuánto. Yo no puedo decir que es Acadio, no sé qué, no me da tiempo. Prefiero decir que se lió con su amigo, es mucho mejor. Más preguntas. Hola, me llamo Calíope y me estaba preguntando si os habíais pensado hacer un vídeo de las musas griegas. Pues no lo sabemos. Yo las tengo ahí dibujadas en Hércules, ya tengo el diseño hecho. Si en algún momento surge, pues a lo mejor sí. Las rescato y las hago. No lo sabemos. Más preguntas. Aupa, yo vengo a hacer una propuesta, no una pregunta. Y creo que aquí en Euskadi tenemos una mitología muy interesante. Sí. Entonces, si hacéis un vídeo, a mí me haría mucha ilusión. Yo creo que estaría muy guay. Yo soy muy fan de las mitologías del norte de España, de aquí de todas en general, me encantan. Me encantaría hacerlo, no sé cuándo, una vez más, igual que con todo, pero quiero que sepas que yo soy muy fan, por lo menos. Y me gusta, a mí yo siempre como intento incluirlo en algún lado, en plan de si tenemos libros, digo, a ver si puedo meter algún chisme por aquí, ¿sabes? Está guay. ¿Más? Aquí, aquí, a tu derecha. Hola. Vale, es sobre vuestro trabajo con la animación. ¿Quién se encarga sobre ello y...? Yo. Vale, vale. Sobre el tiempo que llevas trabajando con la animación, las aplicaciones y todo esto, es muchísimo trabajo y lo veo... Es muy importante para ti, ¿no? Esto de la animación, digo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ay. A ver. Estoy aquí contigo. ¿Cuál es la pregunta? Yo, mientras te decides a la pregunta, yo te voy contestando un poquito, en plan, yo creo que es muy importante y me di cuenta, la infravaloré. Infravaloré la animación como una mala bestia. En plan, dije, me meto aquí a hacer animación, la hago en un momento, es imposible. Es como intentar hacer, yo qué sé, una escultura bien el primer día porque soy muy talentoso. No puedes. Y estuve mirando un montón de cosas, un montón de vídeos, un montón de gente. Y hay incluso estudios que dicen, tío, tienes que animar y dibujar todos los días durante no sé cuánto tiempo. Es que hasta que no te lo saques de encima, no puedes avanzar. Y me parece que es súper importante que la gente tenga claro desde ya que tengo mucho talento no funciona. Te lo tienes que currar todos los días. Ya puedes, a ver, ¿cuál es la pregunta? Es que la cosa es... ¿Tú has ido aprendiendo tú solo a lo largo del tiempo o has estado yendo a unas clases? ¿Has ido mejorando a lo largo del tiempo? He aprendido yo solo. Estupendo. Esto he aprendido también de otros youtubers y tal que hablan de esto. En Estados Unidos sobre todo, que es donde hay un poco más de industria, que en Estados Unidos es criminal lo que te quieren cobrar por un curso de animación. No, es que si quieres estudiar en la mejor escuela de animación y ser algo en la vida, pues tienes que estudiar aquí. No, la realidad es que puedes estudiártelo en tu casa, puedes estudiártelo de los buenos libros de Disney, de la gente que sabía, hacer el trabajo que tienes que hacer, que es real, es estar 3 años dibujando y animando todos los días y presentar tu portfolio y decir, hola, hago esto. Fin. Y no tienes por qué pagar 60.000 euros por una educación que lo que te va a exigir es que hagas eso todos los días. Sí, así que tranquila. En nuestros vídeos hubo un salto muy grande de animación, que fue el momento en el que Pascu se compró los libros esos de los que habla. Porque hasta entonces sí que iba improvisando, diciendo, la animación es esto. Y Yo creo sé. que he descubierto el secreto, que es hacer esto así. Y de repente un día se compró los libros y Dije, dijo hay que como, estudiar. Claro. Y lo veía todo ya mucho más claro y empezó a aplicar lo de los libros cada vez mejor. Yo creo que cada vez entiendes más los libros que te compraste. Sí. Y cada vez la animación es mejor gracias a esos libros mágicos, que son los libros de los señores animadores de Disney, que fueron los que sentaron las bases de la animación. Hay uno que es muy importante, que es el Animator Survival Kit. Si alguien ha estudiado animación tiene que saber cuál es. Es un tocho así, de gordo, y es el mejor libro de animación que hay. Animator Survival Kit. Ahí. ¿Alguien aplaude? Está guay. Eso. No que aplaudiese. Que hay alguien que estaba aplaudiendo y digo, ese sabe de lo que habla. Eso está guay. Más preguntas. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento? Sí que habéis dicho más de una vez en distintos vídeos de que queríais hacer algo más profesional y por eso os pasáis al digital. Pero ¿cómo fue ese cambio? O sea,
¿Cómo fue ese momento de pasar de la pizarra al digital? O sea, ¿cómo fue vuestro trabajo? A ver, fue un momento conflictivo para el público, que creo que eso muchos de aquí lo sabréis, ¿no? Que fue un momento que cuando hicimos ese cambio, como decía antes, el primer vídeo que hicimos en digital era una serie de diapositivas como muy estáticas, entonces la gente notaba que allí faltaba algo de movimiento, que no era... bueno, que lo veía distinto, había gente que no le gustaba y yo creo que la forma de expresarlo en muchos comentarios, en otros era con bastante educación, pero en otros no era del todo correcto, creo. Pues yo qué sé, frases como es que la esencia de Destripando la Historia era los dibujos mal hechos en una pizarra. Y es como, joder, pues vaya mierda de esencia, o sea, lo siento, pero la esencia no es eso, la esencia es que os estamos contando unas cosas, estamos haciendo una canción a nuestro modo y os la estamos contando de esa manera y con un estilo nuestro. Cómo empaquetemos eso, pues bueno, hay ciertas cosas que pueden determinar un poco lo que es nuestro, no quiero llamarlo producto, formato queda más bonito, nuestro formato, pero de ahí a decir que unos dibujos mal hechos, que el hecho de que los dibujos estuvieran mal, peor que en digital, era la esencia de lo que hacíamos, era un poco desmoralizante. Era bastante desmoralizante. Pero fue bueno, muy duro, fue una semana de volvemos. lloros. Fue una semana de lloros, de pasarlo mal. Y al final, el final de esa semana acabó en se van a enterar. Un poco vengativo, fue como no, esto está mucho mejor, sabemos que lo vamos a mejorar, necesitamos tiempo. Y toda esta gente que ha dicho que no le gusta la pizarra, a muchos de ellos les vamos a hacer cambiar de opinión, lo sabemos. Otros no, porque preferirán los dibujos mal hechos de la pizarra, que siempre pasa. Nosotros a nosotros, bueno, no los preferimos, creo que está muy claro. O sea, tienen su encanto, evidentemente. Tienen su encanto, pero como decía antes, no es algo profesional y nosotros queríamos optar a nuestro máximo en nuestra profesión. Y el paso fue un poco abrupto, en plan dijimos, o sea, teníamos muchas ganas, pero no sabíamos cómo. Dijimos, bueno, Photoshop, unas laminillas, lo montamos en Premiere y lo que surja. Así que técnicamente fue eso. Entonces, al principio fue muy duro, pero luego en cuanto cogimos fuerzas como para demostrar que creíamos que podíamos hacerlo así bien, pues ya pues dijimos, venga, para adelante. Y ya está. Y ya. Otra pregunta. Soy Johnson. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que tener para crear un vídeo? ¿Cuánto tardamos en hacer el vídeo? Pues, Rodri, yo es que en cuando empiezo a dibujar, el tiempo me vuela y pierdo la noción del tiempo. Yo creo que un vídeo más o menos nos lleva unas 600 horas de trabajo. Combinadas. Entre 5 personas. O sea, a lo mejor una persona solo de trabajo. Yo, por ejemplo, me tengo que hacer 300 horas, repartidas en 6 horas al día. No, 200. son mucho. Depende. O sea, tratamos como en lo que es la producción del vídeo. Si no tienes en cuenta que a la vez estamos haciendo otras cosas... Estamos viniendo aquí, tardamos por ejemplo, como mes y medio de 5 personas trabajando. O sea, si fuese perfecto, los Destripando la Historia podrían salir cada mes y medio fácil. Pero tenemos libros, conciertos, tenemos un mogollón de cosas que al final lo va parando. Pero por ahí. Mor. Hostia. Hola. ¿En qué momento se os ocurrió meter cosas de anime, manga y videojuegos en los vídeos? Me hizo risa. Y como que no tenía en consideración... A ver, no es que no tenga en consideración los derechos de autor, pero era como... no pasa nada porque meta un Pikachu. No pasa nada. Y a Usopp, quiero decir. El día que venga aquí, pues... Miyazaki, por haber metido un Totoro y me diga, ¿qué haces? Pues diré, perdón. No aplaudáis eso, que es una ilegalidad lo que estoy haciendo. Si hay alguien que conozca a Miyazaki, que no le llame. O a Toriyama o algo de esto, ¿sabes? No sé si queda tiempo para hacer más preguntas. Espera, Hola, buenas. Estoy aquí. Aquí. A ver, espera, que me tengo que echar para atrás. Aquí. Hola, Ahí. Hola. Vale, os digo, de todos los vídeos y todas las historias que habéis hecho, ¿cuál es la que le tenéis más cariño? O sea, la que más sentís identificados. La que más nos gusta. Exacto. Es que yo siempre digo que me cuesta mucho esto, porque a mí musicalmente
tanto musicalmente como en vídeo, me gustan trocitos desperdigados de diferentes vídeos. Yo qué sé, cosas que a lo mejor por la composición que hicimos, la armonía, de repente digo, es que este preestribillo me encanta, pero el estribillo de esta canción no me gusta. O la estrofa de esta canción me parece maravillosa, pero en cuanto avanza un poquito más ya no me gusta lo que hicimos. O me gusta, pero no me encanta. Y con los vídeos me pasa un poco lo mismo, que hay personajes, que hay partes de la historia que me gustan mucho y otras que digo, venga, seguid cantando. Adelante. A mí me gusta mucho de vídeo, me suelo quedar siempre con el último que hago. En plan, el último que hago es el que más me gusta, en plan, esto está muy bien. Y luego ya los voy abandonando por ahí detrás. Pero Odín me gusta mucho en general y sí, me voy a quedar con Odín. Odín me gusta mucho. ¿Queda alguna? No sé quién está controlando tiempo. Una. No, ¿ya no hay más? Pues ya no hay más. Ya no hay más. Han dicho. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias de nuevo a Manga Amor por invitarnos. Y bueno, os contamos cómo funciona ahora, ¿vale? Os contamos la movida. Cuenta, movida. Cuento la movida. A ver, ahora vamos a estar en esa mesa que hay a los pies del Pikachu, pues firmando pues unos papelitos que tenemos ahí para los que no tengáis nada que firmar. Los libros, si alguien tiene los libros, pues lo firmamos también. Los Nos hacemos una foto, lo que cada uno quiera. Quien no quiera se va a poder ir, pero estar todos quietos, no bajéis a la mesa ahora porque la organización os va a indicar cómo tenéis que hacerlo poco a poco por filas para que cumplamos todos los protocolos de COVID y todas estas cosas y que no nos desalojen de aquí de malas formas. Si tenéis alguna preguntita, pues vamos a estar un ratillo ahí con vosotros, pues nos decís, ¿vale? Y ya está. Pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Nos vemos ahora.